Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracia, gloria y honra al Señor que nos permite en esta hermosa mañana glorificar, bendecir, honrar su nombre. Aleluya. Queremos saludar y a la vez implorar la bendición de Dios sobre aquellos que se conectan por estas redes sociales para así poder escuchar la palabra de Dios. Pero también desear en el nombre poderoso de Cristo la bendición del Señor sobre aquellos que tempranamente están de camino a sus respectivas iglesias para adorar y bendecir el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Hermanos, estamos tratando desde hace varias semanas, hablando sobre los días de Noé. Aunque no sabemos el tiempo específico, la hora específica y el día específico en que Cristo retornará para buscar su iglesia, sí tenemos en las Sagradas Escrituras un sinnúmero de eventos, señales que nos pueden guiar y darnos luz hacia la proximidad de ese gran evento que se ha de dar pronto en esta tierra. Si bien es cierto, hemos escuchado una y otra vez a escépticos, a herejes, a déspotas, incrédulos, ateos, referirse al hecho de que hemos estado diciendo durante 2000 años que Cristo viene y Cristo no ha aparecido. Si bien es cierto, aquellos que creen en las Sagradas Escrituras y creen en lo infalible de este libro, saben que la redención del pueblo de Dios está mucho más cerca que cuando aún nosotros hemos creído. Porque todas las señales, o la gran mayoría de las señales, han tenido cumplimiento. Y haciendo referencia a la explicación que Jesús le da a sus discípulos en el libro de Lucas, capítulo 17, desde el verso 36 hasta el verso 40, donde el Señor Jesús específicamente nos da a entender y nos hace referencia de un aspecto tipológico a dos personajes en la historia. Estos dos personajes, tanto en la historia secular como en la historia bíblica, estuvieron presentes, que fue Noé y fue Lot. Hoy nosotros sabemos, hermano, por los hallazgos arqueológicos, sabemos por las innumerables historias de civilizaciones antiguas que hubo un diluvio universal y cada una de esas culturas, aunque lo disfrazan y ponen a elementos que no tienen nada que ver con la historia bíblica con respecto al personaje de Noé, si hablan de un cataclismo universal. Cada una de esas culturas son un testimonio viviente secularmente de que la Biblia y la historia de Noé son ciertas. Arqueológicamente hablando e históricamente se ha comprobado que la ruina de la ciudad
de Sodoma y Gomorra están ahí. Y son un testimonio viviente de que la Biblia certifica claramente que en estas ciudades vivió un personaje llamado Lot, el cual Dios rescató antes del día del juicio sobre estas naciones. Los días de Noé son un apéndice, son un punto de referencia que nos marcan la pronta venida del Hijo del Hombre por su iglesia. En Génesis capítulo 6, verso 12 y verso 13, del 11 al 13, nos habla de una situación que como producto de esa situación los días de Noé eran días de pánico. Dígame usted a mí, si estos días que nos ha tocado vivir no son de pánico extremo, no son de miedo. Así eran los días de Noé. Y sobre ese tema quiero hablar, hermano. Los días de Noé, día de pánico. En el verso 11 del capítulo 6 en adelante nos dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido, o había corrompido su camino sobre la tierra. Sí, hermano, la corrupción es una expresión que se puede aplicar desde un término general a cada uno de los habitantes y pobladores del planeta Tierra. Hemos sido y somos corruptos en nuestros caminos y en nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver hacia la existencia propia del hombre, producto de la creación de Dios. Esa expresión de la cual voy a hablar hoy, pánico, miedo muy intenso y manifiesto, especialmente que sobrecoge repentinamente a un individuo o a un colectivo en una situación de peligro. Usted puede decir: oh, hermano, ese término no es aplicable hoy. Dígame usted, si el miedo no lo sobrecoge o el pánico no lo sobrecoge al andar libremente con un celular quizá caro, al andar posiblemente libremente o sacar la billetera y enseñar un sinnúmero de dinero. Dígame usted si no tiene miedo al salir en la noche o al levantarse tan temprano para ir a coger su carro, autobús o medio de transporte para transportarse a su trabajo. Hay un pánico en la población mundial debido a la violencia y a la corrupción que ha abarcado, hermano, todos los extremos de la tierra. Ese pánico, hermano, nos mantiene en una situación de miedo de tal forma que a muchos lo ha inmovilizado y que muchos han tenido que entregar su trabajo y sus actividades por no participar en lugares donde la violencia es extrema. Muchos han abandonado sus posesiones y no le ha quedado a otros tanto el tener que vivir en una sociedad y en un ambiente totalmente violento y corrompido, que tienen que constantemente presentarse delante de Dios y pedirle que guarde a sus hijos. Cuando los pecadores son desposeídos del temor, quitados del temor, se le quita la oportunidad, hermano, de aprender el bien
que corresponde a Dios, entonces los pecadores se convierten en fiera uno con otro y muestran su verdadera naturaleza. Cuando los pecadores impíos de aquella generación parecían ir de maravilla, entonces Dios declaró lo inevitable. Cuando la maldad es extrema, los juicios no tardan en caer en las distintas naciones o en individuos particulares. Génesis capítulo 6, verso 13 nos dice: y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hay un momento, hermano. Dios tiene un momento para tratar con cada cultura, con cada civilización, con cada generación. Y a medida que esas culturas, esas generaciones van llenando la copa de su maldad, el juicio no tarda en caer. Así eran los días de Noé. Así son nuestros días. Y así serán los días hasta el regreso del Señor por su pueblo. Los que están esperando que esto mejore, están viviendo una fantasía ilusoria de ciencia ficción, pues nunca este deseo, esta intención, esta realidad se volverá real. El mundo va, hermano, a la declive de la maldad. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 5, el verso 12 y el verso 13? También debes saber esto, oh iglesia, escucha lo que te estoy diciendo. También debes saber esto para que te apreste y andes redimiendo el tiempo, sabiendo que los días son malos y peligrosos, donde no solamente tu fe, tu vida, sino la de tu familia corre peligro. El despojarte o el alejarte de las verdades de Dios expone no solamente tu vida, sino tu familia. El apóstol Pablo dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Oh, hermano, esta palabra trae en mí un sinnúmero de recuerdos. ¿Cuántos son los que han prometido un bienestar de aspecto social, económico, inclusive moral, en los aspectos de educación y de avance tecnológico, y han traicionado a esos pueblos que se han declinado por ello? Sí, hermano, muchos gobernantes han hecho promesa de progreso y han traicionado la voluntad de un pueblo que ha puesto su confianza en ellos, y hoy son más corruptos y están más empobrecidos que cuando ellos tomaron el gobierno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Y ahí, hermano, el apóstol Pablo enumera inclusive a las personas que pueden mostrarle un rostro que usted puede deducir que es manso, o mostrarle un aspecto de religiosidad que no tiene nada que ver con la verdad de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos tú debes evitar. Lo más importante que la iglesia debe saber, que aunque Noé en su tiempo fue el único predicador, hermano, de su tiempo,
y que tuvo que pasar amargura al ver la tanta manifestación de maldad y de corrupción, también nosotros vamos a ver esta misma realidad. Pero también vamos a sufrir por esta realidad, como dice el verso 12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hoy, hermano, se ha levantado una persecución sistemática sobre la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo defiende los valores morales de una sociedad que va en declive. Hoy se pretende cerrar, coaccionar, los medios de comunicación coaccionan, inclusive cierran algunos canales de predicadores y de iglesias que pretenden predicar la verdad del evangelio. Hoy somos coaccionados por los medios de comunicación y somos tildados de xenófobos. Somos tildados, hermano, que sentimos odios hacia las personas que no comparten nuestra fe. El poder declarar el pecado en el que tú vives no quiere decir que nosotros odiemos tu vida. No compartimos tu forma de vida porque es una forma de vida que ofende los valores morales. Y aunque hoy en las universidades se ha encargado de explicar o enseñar el relativismo moral, no tiene nada que ver con Dios. Debes saber, iglesia, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los días de Noé eran días de pánico súbito. Cuando todo parecía ir de maravilla, es cuando viene la tremenda declaración del cielo o del Dios del cielo que dice en el capítulo 6, verso 17, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida bajo el cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero Dios preservó a Noé 8 personas para poder tener o darle continuidad a la raza humana. Usted, hermano, usted, amigo, que me escucha, puede decir que hoy nadie moriría o que muchos se salvarían si hubiera un diluvio. En eso estamos claros. Pero espera y verá la sorpresa que Dios le tiene a los que están preparados. Por lo tanto, por los tantos recursos que tenemos hoy, tenemos submarinos, tenemos transatlánticos, tenemos cepelines, naves que nos pueden mantener fuera de la órbita. Pero ¿qué dice Dios sobre esto? En Abdías capítulo 1, verso 3 y verso 4 dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de la peña, en tu altísima morada, que dice en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Escucha, hermano. Hoy tenemos grandes millonarios, grandes organizaciones que tienen una vía de escape por si pasa algún evento catastrófico en la tierra. Hay quienes tienen búnker nucleares por si pasa una guerra nuclear, poder sobrevivir, hermano, durante X determinados años metido en esos búnkeres. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en la hendidura de la peña, que ha construido un búnker, ahora te lo voy a traducir a nuestro tiempo, que ha construido un búnker para librarte de cualquier situación, y que habitas en morada fortificada y altísima, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Oye la respuesta de Dios.
sobre estos aspectos. Si te remontare como el águila, aún entre las estrellas pusiste tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová nuestro Dios. No importa dónde te metas, los recursos que tengas, cuando los juicios comiencen a caer, a ti te tocará tu parte por la maldad. Y quiero darle un avance, hermano, a la iglesia, que le dice al impío que Dios tiene un plan maravilloso para ellos. Usted está equivocado. Dios tiene un plan maravilloso para sus hijos. Y los impíos lo que están es en una expectación de juicio constante, por cuanto sus pecados están delante de nuestro Dios. Sí, hermano. Podemos decir hoy, como han dicho muchos, podemos proclamar hoy como han proclamado muchos escépticos y hombres de ciencia, hasta ignorantes, han dicho, oh, aquella generación lo engañó la intuición. No, hermano, escuche. Si consideramos lo que es la intuición, que es la capacidad del ser humano de entender situaciones, cosas, pensamientos, sentimientos y poder tomar decisiones al instante sin la intervención de la mente o la lógica, tomando en cuenta esto, a pesar de que el ser humano recibe mucho más o percibe mucho más de aquello que se hace consciente, toda esa información se caracteriza por dar respuestas rápidas y automáticas, porque usa el sentido del inconsciente para evaluar y reaccionar frente a un estímulo o situación sin esperar una reacción racional o un estado consciente. Ahora yo le voy a traducir todo este rollo que yo le he mencionado, hermano, para que usted lo entienda. Porque a veces pensamos que somos intuitivos y que la intuición nos ha engañado o que la intuición engañó a aquello. La intuición no lo engañó, hermano, a lo del tiempo de Noé. Pero la intuición sí ha engañado a muchos de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque la intuición se basa en hechos que usted ha podido vivir o que la sociedad ha podido vivir para tomar decisiones de forma inconsciente, hasta inclusive irracional cuando se presenta cualquier momento de decisión. Dicho esto, la intuición asocia las experiencias pasadas del individuo y actúa en base a sus creencias y sus valores. ¿Qué le estoy diciendo, hermano, de la sociedad antidiluviana y qué le estoy diciendo de la sociedad actual? ¿Qué tenían los antidiluvianos como creencia? La maldad, el crimen, el homicidio. Vivían por los sentidos, eran sensuales, eran carnales, eran pura maldad en una máxima expresión. Eso creían los antidiluvianos y esas mismas creencias, hermano, tenemos nosotros y se le están inculcando a nuestros hijos desde las escuelas. El rechazo hacia Dios, el rechazo hacia la palabra de Dios, el rechazo hacia lo bueno. Y eso conduce al hombre a un estado de anarquía y de separación de la verdad de Dios. Sus valores, ¿qué valores tenían aquellos? No tenían ningún valor moral, eran crueles, sin temor, rebelde, sin respeto a la autoridad y se expresaban abiertamente contra Dios. Oh, hermano, ¿cómo está nuestra sociedad? ¿Y cómo se promueven o cómo promueven las grandes organizaciones no gubernamentales y las organizaciones gubernamentales? Esto es por no mencionar a la ONU y sus componentes o representantes en todas las partes del mundo que están, hermanos, promoviendo la ideología de género. Que los niños menores de edad tomen ellos mismos sus propias decisiones sin participación de los padres. En otras palabras,
están creando una sociedad libertina, rebelde, sin empatía, independiente, relativistas morales, déspotas, incrédulos, anarquistas. Y así era la sociedad cuando Noé, porque intentaron en el tiempo de Noé moldear a la sociedad a su forma de vida. Así intentan, hermanos, estos hombres mediante los distintos gobiernos y organizaciones moldear la sociedad hacia un estilo de vida que rechaza todo lo bueno. Nos dirigimos al caos en todo el sentido de la expresión. Ahora bien, ¿qué experiencia tenían los antediluvianos de la navegación? Ninguna. De las inundaciones, ninguna. O de la lluvia, ninguna. Ellos no tenían ninguna experiencia en este tipo de eventos. Por lo cual, vuelvo a reiterar que su intuición no lo engañó. No tenían experiencia para tomar determinación. No vivían en un pánico porque fuera a llover, pero sí vivían en un pánico por la manifestación de la maldad. Hay indicaciones de que no llovía para ese tiempo, por lo cual ellos no podían tener pánico. Cuando usted va al libro de Génesis, en el capítulo 2, verso 6 del libro de Génesis nos dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Descartamos, hermanos, que la idea de un diluvio o la idea de que lloviera no era propio para que ellos sintieran pánico, pero sí sentían pánico por la maldad y la manifestación de su corrupción. Entonces, si la intuición no lo engañó, ¿qué nos dice la razón? Porque si bien es cierto, la intuición se vale de los hechos o experimentos que nosotros tenemos, pero la razón, el hombre es un ser consciente, razonable. ¿Qué nos dice la razón? La razón nos dice, como le dijo a ellos en su tiempo, todo está mal. Tenemos que cambiar. Algo va a pasar. Eso mismo nos dice la razón hoy día. Yo, hermano, en realidad, no sé cómo fue ese día en el tiempo de Noé. Quizá fue un día claro, soleado, quizá el viento tomó fuerza y empezó a gemir como un himno fúnebre sobre la tierra. De repente la tierra se estremeció y las puertas del cielo se abrieron y empezó a caer grandes torrentes de agua. Y aquellos que se burlaban de Noé gritaban ahora aterrorizados, ¿pero qué es esto? Entonces perecieron por su incredulidad y por su maldad. La humanidad, después de siglos en que ha experimentado el pánico y el terror por 2 guerras mundiales, el horror del holocausto, la brutalidad del conflicto coreano, la inutilidad desesperanzadora de la guerra de Vietnam, además de incontables revoluciones, revueltas, asesinatos y actos de terrorismo. La pregunta crucial es, ¿hacia dónde va la historia? Si es que va hacia alguna parte. ¿Tiene un propósito, una meta, un significado? Eso es solo una sucesión de eventos que no llevan a ningún lado. ¿Cómo debemos vivir, trabajar, jugar y amar en medio del caos, la confusión, el pánico y la carencia del significado de la vida? A nuestra generación la está estrangulando el pánico y el miedo, pánico al hombre, pánico al futuro,
y a la dirección en que vamos en contra de nuestra voluntad y en contra de nuestros deseos. En cuanto a la historia, la Biblia es clara y contundente en el ciclo de hechos. ¿Qué nos dice la Biblia? En el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 9. La maldad tiene un ciclo, hermano. El hombre tiene un ciclo. Y no hay nada nuevo debajo del cielo. Eclesiastés 1:9 nos dice: lo que fue, lo mismo será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay debajo del cielo. Sí, hermano, no hay nada nuevo en este sistema terrenal, mundano, corrupto, lleno de maldad. Todo es la repetición de los mismos hechos por causa de la maldad del hombre. Pero Cristo viene a solucionar ese problema. Sí, hermano, Él viene a solucionar ese problema. Porque el hombre pecador continúa en su camino y no hay cambio en él. Escuche ahora lo que le voy a decir. Porque si bien es cierto, aprendemos de los errores del pasado o de la historia, pero el hombre sigue cometiendo los mismos errores uno tras otro. Y el hombre es impotente para arreglar la situación caótica en la que él mismo ha provocado o la que el pecado, la introducción del pecado ha provocado. Escuchen, porque hay una falsificación o viene una falsificación en una gran escala para engañar, si se fuese posible, aún a los verdaderos creyentes en Cristo. Hay un proyecto y me reservo el nombre. Haga usted su averiguación. Y si no, pregúntele a Mr. Bean. Hay un proyecto. Uno de sus objetivos es simular una falsa invasión extraterrestre. ¿Ha escuchado ahora usted por todos los medios que se está hablando de apariciones extraterrestres? Tenemos un programa de Jaime Monzal que habla constantemente de los extraterrestres. Los Estados Unidos ha obligado a otras naciones o ha impuesto a otras naciones el liberar información sobre los supuestos extraterrestres. Y hoy se debate constantemente. Y hay 50,000 evidencias de fotografía, grabaciones, sonidos en el cielo, imágenes en el cielo de una supuesta aparición de Cristo. Un zumbido, hermano, que deja estupefacto a quienes lo escuchan. Uno de sus proyectos es simular la falta de invasión de extraterrestres a gran escala en todo el mundo, con ovnis visibles en el cielo, para introducir un falso Dios para salvar a la humanidad de esta supuesta invasión. Oh, tenemos, hermano, cantidad de películas. Tom Cruise, Will Smith, Independence Day. Y tenemos un sinnúmero de películas, hermano, que nos han metido los extraterrestres por boca y nariz. Se proyectarán. Y de esto usted es testigo de lo que le voy a hablar. Porque ya lo han hecho. Se proyectarán imágenes masivas en el cielo que simularán apariciones religiosas y eventos apocalípticos. Utilizarán tecnología de control mental como señales de microondas para influir en los pensamientos y en el comportamiento de las personas. Los gobiernos utilizarán tecnología para simular terremotos y desastres naturales. Se crearán invasiones de ovnis masivas para crear pánico y una sensación de una amenaza extraterrestre. ¿Cuál es el fin de todo esto? El fin sería eliminar todas las religiones existentes y establecer una única fe unificada para ejercer control absoluto sobre la población a través del pánico y el miedo. Crearán el caos total y luego
nos darán la posible o la solución que ellos creen conveniente. Sí, hermano, desde la Agenda 2030 hasta otras ejecuciones que se han llevado a cabo, coaccionando la libertad de movimiento, la libertad de expresión, la libertad de idea, hermano, nos han encerrado de tal forma que no tenemos aún derecho de expresarnos de la forma que nosotros queremos sin que obtengamos una censura de los medios de comunicación. Se han utilizado o los distintos gobernantes, los distintos hombres y funcionarios del Estado y fuera del Estado que controlan los medios de comunicación, nos han invadido de tal forma con la desinformación o lo que ellos quieren darnos, que hoy tenemos un pánico absoluto. Todavía, hermano, andan gente enmascarado. Todavía andan gente pensando que usted no se le puede pegar, porque tienen un pánico y un miedo, hermano, metido entre los huesos. Sí, hermano, créame que esta sociedad va totalmente al declive, pero los planes que los hombres puedan hacer no son desconocidos para Dios. Los planes que los hombres puedan hacer no son desconocidos para Dios. Son planes que lo que van es a confirmar y a reiterar la verdad de Dios en todo su esplendor. Y de todo esto surge un clamor de iluminación relativo al significado de la existencia de la humanidad y relativo a la meta a la cual nos dirigimos. Es un clamor por una respuesta a la antigua pregunta sobre el significado de la historia. En términos históricos y humanos, podríamos decir que todo pueblo que olvida su historia está obligado a volverlo a repetir. Esto es, en cuanto a problemas económicos y sociales puedan darse. Y de esto, los dominicanos tienen que tener los ojos y los oídos abiertos con lo que le quieren imponer. No solamente los dominicanos, en este caso que menciono, que tiene que ver con una determinada fusión de la isla para, entre comillas, combatir el hambre. No, hermano, no es eso lo que se busca, porque estadísticamente, si usted coge la comida que se desperdicia en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Francia, apalea todo el hambre que hay en la tierra. Y cuando le digo la comida que se desperdicia, son las que botan los supermercados, hermano, que la botan a toneladas, porque tienen fecha de caducidad y no la pueden dar por aspecto de demanda. No es el hambre lo que quieren apalear, es el caos lo que quieren fomentar. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses en su primera epístola, en el capítulo 5, verso 1 al 3, y nos dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que os escriba. Hablándole Pablo de tesalonicenses. Hermanos, yo no estoy informándolo a usted, sino más bien exhortándole a vivir a la luz de lo que ya usted sabe. Lo que ellos ya sabían es que en cuanto a la resurrección y a la venida de Cristo, Pablo le explicó lo que iba a pasar. Y esto se lo voy a dejar de tarea para que usted busque 1 Tesalonicenses capítulo 4, desde el verso 13 hasta el verso 17, donde Pablo le explica a los tesalonicenses los eventos que iban a pasar con respecto a la iglesia y con respecto, hermano, a lo que iba a ocurrir después que Cristo levantara su iglesia. Ahora vuelvo al capítulo 5, al verso 2 de 1 Tesalonicenses. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pablo había instruido cuidadosamente a los creyentes de que la obligación del cristiano era estar siempre preparado. No es que se prepare, es que usted debe estar siempre preparado. Que cuando digan los hombres de las naciones, los gobernantes, los poderosos, paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no esperarán. El apóstol Pedro también tiene algo que informarnos para aquellos que tienen búnker nucleares, para aquellos que están pensando en orbitar fuera de esta órbita terrestre para preservar su vida. Porque si bien es cierto, hermano, los científicos saben que el mundo está al borde del cataclismo y que se acerca por todos los frentes. El cataclismo está casi mente, hermano, al ocurrir. Pero aquellos poderosos que piensan que se van a escapar del juicio o de la ira de Dios están equivocados. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 10 al 15 nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie sabe, cuando nadie se lo espere, de manera sorpresiva, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Para los que tienen los búnkeres, pues, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar santa y piadosamente, o vivir santa y piadosamente, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según las promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora completamente la justicia. Por lo cual, oh amado, estamos en espera de estas cosas. Procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Con esto voy a concluir. Hay una arca de seguridad en Cristo, y le prometo, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que si usted entra ahora, Él le dará paz y gozo. Usted pregunta, ¿cuánto cuesta? La salvación no le cuesta nada a usted. ¿Cuánto cuesta entrar en Cristo? Abra su corazón y permita que la verdad de Dios pueda iluminar el más recóndito de sus rincones, a fin de que usted pueda venir a Él. Cuando Noé clavó el último clavo en el arca, quizá era lo único que le quedaba. Cuando salió del arca, heredó toda la tierra. Cuando entró en el arca, entró siendo la minoría, y cuando salió del arca, salió siendo la mayoría. Dios le bendiga y Dios le guarde, en el nombre poderoso del Señor y Salvador Jesucristo.